Buenas noches, espectadores de M95 Televisión. Estamos, como saben, en este espacio Pulso Ciudadano para abordar la actualidad semanal política de Marbella y San Pedro de Alcántara. Hoy está con nosotros el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo López. Buenas noches. Buenas noches. Y, como saben, también es secretario general del PSOE en San Pedro de Alcántara. Comenzamos hablando de asuntos de interés que tienen también que están centrados en este núcleo de población y en Nueva Andalucía, porque esta semana el PSOE ha anunciado una inversión de la Junta de Andalucía que ronda los 400.000 euros, inversiones en este caso educativas. ¿Sabes? Efectivamente. De hecho, hay una inversión muy potente en el Colegio José Banús y otra en el Vega del Mar, el Instituto Vega del Mar, por parte de la Junta de Andalucía, que asciende a 400.000 euros y en este sentido nos congratulamos porque cumplimos dos funciones. Una primera función que es básicamente la de dotar a nuestros niños de mayores equipamientos, mejores aulas y, a fin de cuentas, teniendo en cuenta además el tiempo que pasan en el colegio, pues que su calidad de vida pues sea más óptima. Pero luego, por otro lado, tenemos un aspecto importantísimo que es la generación de puestos de trabajo con estas inversiones y, sobre todo, la creación de riqueza. El mover el dinero, el que vaya pasando por de empresa en los trabajadores, de los trabajadores a tiendas, restaurantes, bares o supermercados, genera un movimiento de dinero importante y, por tanto, nos encontramos básicamente que tenemos cubiertas dos funciones fundamentales que necesita además nuestro municipio. Por un lado, creación de puestos de trabajo, muy importante, y sobre todo, por otro lado, es la calidad de vida del ciudadano, de nuestros niños. En este sentido, decir que es importante poner encima de la mesa las inversiones que se han llevado a cabo por parte de la Junta de Andalucía. Estamos hartos de escuchar y que vuelven a repetir sistemáticamente, siendo falso, que desde la Junta de Andalucía no se produce ningún tipo de inversión. Yo voy a refrescar la memoria a los ciudadanos que nos están escuchando. En primer lugar, en materia educativa no nos podemos olvidar no solamente de estos 400.000 euros que van a venir como una fuente de movimiento de dinero importante, sino que además a esos 400.000 euros habría que sumarle los cerca de 3 millones de euros que han venido con los distintos planes para la mejora de las infraestructuras de los distintos colegios en todo el término municipal. Estas inversiones se produjeron a lo largo del año pasado y siguen en funcionamiento a lo largo de este. También decir, cómo no, esa inversión tan potente que fueron casi 4 millones de euros los que se utilizaron para hacer un nuevo colegio en Marbella, justo en el Trapiche, al lado de la estación de autobuses. Y una vez salido del tema de educación, podemos entrar en otro tipo de infraestructuras que han sido también muy potentes. No nos olvidemos del Parque de los Tres Jardines en San Pedro o de las piscinas municipales, tanto la de Marbella como la de San Pedro, en el plano deportivo, o los paseos marítimos. Son todas inversiones de la Junta de Andalucía y que van buscando básicamente una mejora de la calidad de vida del ciudadano y, sobre todo, que los sanpedreños y los marbelleros podamos contar con nuevos equipamientos que son fundamentales para el día a día del ciudadano. Por eso, insistir que nos alegramos enormemente de que podamos contar con nuevas infraestructuras y nuevas instalaciones y, en este sentido, yo sí que quería hacer un pequeño paréntesis. Y es la diferencia que hay a la hora de enfocar los problemas hacia los ciudadanos. Por parte del Partido Popular vemos cómo se limitan exclusivamente a facilitar mejoras en aquellos sectores que son afines al Partido Popular, y por parte del Partido Socialista la intención es mejorar todos los equipamientos de forma generalizada. ¿Y por qué digo esto? Lo digo pensando básicamente en el Colegio María Teresa León en San Pedro, y lo digo porque el Partido Popular, como hemos ya denunciado sistemáticamente a lo largo de los últimos meses, sigue empecinado en hacer la estación de autobuses en San Pedro en la puerta del Colegio María Teresa de León. Y en ese sentido decir que no entendemos en absoluto por qué no escuchan a los ciudadanos, por qué no escuchan a esa plataforma que está conformada por cerca de 20 colectivos distintos,
¿Por qué no escuchan a las madres de los niños del Colegio María Teresa de León? ¿Y por qué no piensan un poco en que hay otra forma de hacer las cosas? Y esa otra forma básicamente está en pensar en los ciudadanos, en pensar qué necesidades tienen, cómo cubrir esas necesidades, cómo contentar los deseos de todos los vecinos del término municipal y, en definitiva, hacer otra forma de política. Hay muchas formas de poder enfrentarse al gasto de 200 millones de euros que tiene de ingresos este ayuntamiento. Y no nos olvidemos que los 200 millones de euros que tiene de ingresos este ayuntamiento vienen del bolsillo de todos los ciudadanos de este municipio. Y, por tanto, hay que ser extremadamente escrupuloso a la hora de gastarlo. Y gastarlo pensando precisamente en aquellos que aportan ese dinero. Por tanto, es una buena noticia que podamos contar con una inversión potente por parte de la Junta de Andalucía en 2 colegios, uno en La Campana y otro en San Pedro, y es importante y nos satisface enormemente saber que ese dinero va a entrar en el circuito económico al objeto de generar nueva creación de empleo y, sobre todo, generar riqueza en el entorno más cercano, que es precisamente este municipio. Quisiéramos hablar también de turismo. Ustedes esta semana pues han iniciado una campaña que tiene una dimensión provincial, ¿no? Y es para pedir la reducción del IVA al 8%, del IVA del turismo al 8%. Sí, de hecho hace un momentito estaba hablando de empleo, estaba hablando de generación de riqueza, estaba hablando además de cuál es la fórmula para crear un tejido productivo comercial mucho más potente del que tenemos a día de hoy, y todo este tipo de actividades pasan por una estrategia fundamental, y es precisamente eliminar costes por parte de las empresas, por parte del sector turístico, y hacerlo más competitivo precisamente por la vía de la bajada de los costes. Y uno de los costes fundamentales son lo que las empresas tienen que pagarle al Estado en materia de impuestos. Para que todo el mundo sepa, el IVA, el Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, subió el IVA de las actividades especiales, en concreto del turismo, lo subió del 8% al 10%, a pesar de que hicieron una campaña muy potente pidiendo la bajada del IVA precisamente al 4%. Pues ¿por qué querían bajar el IVA al 4%? Pues probablemente por los mismos motivos que nosotros lo pedimos que se baje ahora del 10 al 8, porque es de sentido común que mientras menos gastos tengan el sector, las empresas, el comercio, la hostelería, pues más competitivos y mejores precios van a poder prestar a la misma calidad. Y por tanto, esa mayor competitividad va a generar que vengan más turistas a visitarnos. Pues bien, ante ese planteamiento que hacíamos desde el Partido Socialista, hemos iniciado una campaña a nivel provincial. De hecho, está encabezada por mí mismo, puesto que soy secretario de Turismo del PSOE malagueño, y la idea era que todos los municipios de la Costa del Sol hicieran al unísono el miércoles pasado una presentación de una moción pidiendo en cada uno de los ayuntamientos que el IVA que se está gravando al sector turístico baje al 8%. En ese sentido, hay que añadir también que hay determinados sectores, como el de agencia de viajes, como el del golf, o como cualquier tipo de actividad de turismo activo, está gravado al 21%. Pasó de estar al 8% al 21%. Eso supone un incremento de más del 250%. Y evidentemente ese coste, al final, parte lo tienen que asumir las empresas y otra parte lo tienen que asumir los ciudadanos. Y por tanto entendemos que no es razonable, sobre todo cuando hay tanta competitividad en un sector tan sensible como es el turismo. Y darle 4 pinceladas y 4 datos informativos. El IVA que paga Portugal es del 6%, el IVA que paga Grecia, por poner otro enclave turístico muy importante de la costa mediterránea, es del 6,5%. Tenemos también otro gran competidor, que es Francia, que el IVA lo tiene al 7%, y países como Alemania o Irlanda tienen ese IVA al 9%.
todos y cada uno de ellos por debajo del 10% que tenemos nosotros en este país. Por tanto, somos menos competitivos para afrontar el reto de captar un mayor volumen de turistas. ¿Y cuál es la solución? Evidentemente, intentar disminuir ese coste que supone para el empresario a la hora de vender su paquete de servicios, bien sea en hostelería, bien sea en restauración, bien sea en agencias de viaje, bien sea en actividades deportivas o culturales, como pueda ser el golf, o bien las actuaciones en los teatros. Todo este tipo de actividades afectan muy directamente a el acercamiento de los usuarios, de los clientes o de los turistas a zonas tan emblemáticas como la Costa del Sol. Por tanto, desde el Partido Socialista entendíamos que se hacía necesario un cambio de política en materia fiscal, y aprovechando que el Gobierno de la Nación va a hacer una reforma fiscal importante a juicio de lo que nos tienen acostumbrados, pues se hablaba de una reducción del impuesto de la renta, y a esa reducción del impuesto de la renta queremos unirle la reducción del impuesto de valor añadido, que es el IVA, para que seamos mucho más competitivos. Nos encontramos además en una situación en la que prácticamente el turismo nacional es inexistente, ha generado una reducción con respecto a hace 4 años de casi el 60% del volumen de turistas nacionales que nos visitaban, y cierto es que se ha compensado con un volumen de turistas internacionales que ha permitido que el sector siga subsistiendo a lo largo de estos ejercicios, estos últimos ejercicios enclavados dentro de lo que se denomina la crisis. Pues bien, el hecho de que hayan venido turistas extranjeros no debe de hacernos pensar que no hay ningún problema para buscar nuevos turistas. Y el problema, evidentemente, por desgracia, sigue siendo esos costes que deben de eliminarse para que seamos mucho más competitivos, podamos generar empleo, que es la gran asignatura pendiente, y sobre todo generar riqueza. Y voy a pararme un momentito, si no te parece mal, en la cuestión del empleo. ¿Por qué el empleo no se ha visto, el desempleo no se ha visto reducido en el sector turístico? Pues porque el propio sector no ha tenido en ningún momento la certeza de que vaya a haber un despunte importante del mismo sector. Por tanto, no han querido contratar a nuevos trabajadores, y al final nos hemos encontrado en que un año relativamente bueno, que fue el 2013, porque hubo un incremento sustancial de los turistas extranjeros, no ha venido acompañado del incremento en personal. Y por tanto, tenemos que lanzar mensajes y señales al sector turístico y sobre todo a las empresas, que son las que generan ese empleo, para que sepan a ciencia cierta de que no va a haber grandes movimientos, y si va a haber movimientos va a ser a la baja, y evidentemente esa bajada del tipo impositivo del IVA va a permitir nuevas contrataciones y mayor crecimiento. Y voy a dar por terminar un último dato, y es que el Producto Interior Bruto del turismo es casi el 12% del Producto Interior Bruto total de la provincia de Málaga. ¿Y eso en dinero qué supone? Eso supone que anualmente, de forma directa, entran 9.000 millones de euros, insisto, 9.000 millones de euros a la provincia de Málaga, de los cuales de forma indirecta podríamos estar hablando de 20.000 millones de euros. Esa inyección de dinero, esa inyección además de divisas, es tan importante para poder superar la crisis sin problemas y generar puestos de trabajo, que habría que pensar realmente de la necesidad de buscar soluciones y abaratar esos costes a través de una reducción del IVA. Pues continuamos hablando de turismo. Sabemos que estamos pues a las puertas de uno de los periodos más importantes del año, ¿no? Como es la Semana Santa, y quería saber cómo consideran ustedes que se ha puesto en marcha, pues que se ha previsto en cuanto al tema de playas, también pues poda de los árboles, todas estas cuestiones. Sí, evidentemente el turismo en líneas generales es un sector muy sensible. Es tan sensible como que de la noche a la mañana nos podemos encontrar
que por los motivos que sean, motivos de falta de limpieza, falta de seguridad, por motivos de falta de decoro de la ciudad, dejen de venir visitantes desde el punto de vista turístico. Y ese es el gran riesgo que podemos correr nosotros aquí en este municipio. Básicamente el 90% de los turistas que nos visitan en Marbella y en la Costa del Sol vienen buscando un turismo de sol y playa. Y es verdad que dentro del término municipal tenemos playas que están por debajo de lo deseable, por decirlo de alguna forma. Y me estoy refiriendo a las playas que tenemos ahora mismo en San Pedro. Se sigue sin hacer nada, sin hacer una apuesta por solucionar esa entrada al agua que es bastante dificultosa para el bañista. Seguimos sin dotar a las playas de equipamientos importantes, no solamente los equipamientos de los chiringuitos, que a lo que nos tiene acostumbrados los distintos equipos de gobierno que nos llevan gobernando últimamente, sino que tenemos que ser mucho más bondadosos a la hora de dotar a las playas de equipamientos. Tenemos que hablar de equipamientos deportivos, tenemos que hablar de mayores equipamientos para que cuando el usuario vaya a la playa tenga distintas cosas que pueda hacer. Por tanto, las playas tienen muchas deficiencias. Hemos vivido del clima que tenemos, que es un clima excepcional, nada más que tenemos que ver cómo en el propio mes de abril estamos teniendo temperaturas que son la envidia de cualquier parte de Europa. De hecho, esa es la gran suerte que tenemos, que vienen a visitarnos precisamente por el clima, pero hay que dotarle de mayores servicios. Y esos servicios básicamente son dotados por parte del sector privado. Son la restauración, los restaurantes, son la hostelería con los hoteles, los que, o incluso los campos de golf, los que generan ese valor añadido y generan el motivo de la llegada de turistas a nuestro entorno, bien sea Marbella o bien sea la Costa del Sol. Y en esa línea decir también que es importante que mantengamos los espacios verdes. Una de las cuestiones fundamentales del por qué los turistas vienen es porque esa vegetación que tenemos, y tú hacías mención hace un momentito de los árboles, es tan agradable porque en invierno permite que pase el sol y calientan los cuerpos, pero en verano se nutren de hojas de tal manera que nos dan sombra. Y los extranjeros, sobre todo, que no están acostumbrados a altas temperaturas, lo que van buscando precisamente es un clima muy cómodo, que es el que le estamos dando nosotros. Si de repente eliminamos todos los árboles, ya no solamente desde el punto de vista estético perdemos un valor añadido enorme, sino que también desde el punto de vista climático generamos un gran problema, y es que las temperaturas subirían y por tanto la incomodidad del que viene a visitarnos será mayor. Ya hablando del tema de los árboles, este equipo de gobierno, por desgracia, del Partido Popular, sistemáticamente viene reduciendo el volumen de zonas verdes que tenemos en el municipio de forma drástica y además de forma aleatoria, al objeto de beneficiar a determinadas personas o determinados amigos del Partido Popular que se encuentran en esos entornos. Tenemos ejemplos clarísimos en San Pedro, por ejemplo, en la Avenida de la Constitución, cuando podaron un volumen importante de plataneros, argumentando de que estaban en malas condiciones, estaban perfectamente, y lo único que hacían era dejar mayor espacio para que se pudieran entrar en determinados comercios. Teníamos también el mismo ejemplo en la calle Jerez, donde se eliminaron jardineras para ampliar el espacio que podían disponer uno de los comercios para poner más mesas y sillas. Nos los encontramos, o nos lo vamos a encontrar ahora, nos lo encontrábamos en la avenida Miguel Cano, la bajada desde la cafetería Marbella hacia la playa, donde han desaparecido todos esos árboles bonitos, preciosos, que tenían precisamente esa gran virtud de perder las hojas en invierno para dar el calor y llenarse de hojas para que la bajada hacia la playa en verano fuese mucho más agradable. Pues todo eso lo hemos perdido y ahora, por desgracia, lo vamos a perder también en la calle Notario Luis Oliver, en la calle Finlandia de toda la vida de Dios. Siempre hemos podido recordar
cómo existían esos plataneros que daban vida a la calle y generaban además una situación o un escenario que realmente era admirable por parte de todos los que nos visitaban, y era una maravilla poder disfrutar un paseo hacia la playa o hacia el paseo marítimo o incluso hacia el puerto deportivo por esas calles. Pues bien, el Partido Popular ha decidido eliminar todos los árboles de la calle Notario Luis Oliver y desgraciadamente lo hacen con un único objetivo, y es eliminar plazas de aparcamiento para que eso escasez de aparcamiento no tenga más remedio el ciudadano que ir a un parking privado, con lo que ello supone para el bolsillo de cada uno de nosotros. Y por eso digo sistemáticamente que piensan en sus amigos en vez de pensar en los ciudadanos, en la gran mayoría de nosotros. Y si hacemos un recuento de playas en deficiente estado de conservación, playas que necesitan una mayor dotación de arena, playas que necesitan además de forma urgente que se pongan espigones para que esa arena no se pierde, playas que necesitan de más infraestructura, sobre todo deportiva, o el entorno más cercano de nuestras calles pierden los árboles, evidentemente vamos a perder un volumen de turistas considerable. Pero voy a dar un paso más allá, y es que no queremos complementar, desde el Partido Popular se niegan sistemáticamente a complementar ese turismo de sol y playa con otro tipo de turismo, con el turismo deportivo, en el sentido de que el tipo de impositivo del IVA que comentaba hace un momentito es del 21%, es decir, si a mí me cuesta jugar al golf 100 euros, 21 de esos euros van directamente al Estado de la Nación. Y por tanto, el beneficio o el nivel de coste, por un lado, disminuye, es decir, los beneficios disminuyen y los costes aumentan. Y por tanto, el volumen de usuarios cada vez va a verse mermado. Pero luego tenemos el turismo histórico y cultural, como son cuestiones fundamentales como la Basílica Paleocristiana, las termas romanas o la villa de Río Verde, que deberíamos de saber poder ponerlo en valor al objeto de que pudiera ser un gran atractivo turístico y que los turistas que visitan las ciudades colindantes, como pueden ser Fuengirola, Torremolinos, Estepona, Mija, etcétera, vengan expresamente a Marbella y a San Pedro a disfrutar de esa joya que tenemos nosotros desde el punto de vista histórico, y aprovechando que ya están aquí, vayan a los restaurantes, a las cafeterías, a las tiendas, utilicen los taxis y generen riqueza y empleo. Bueno, pues eso les cuesta muchísimo trabajo entenderlo al Partido Popular. Bueno, queríamos seguir abordando pues un asunto que ha estado estos días de actualidad, y ha sido pues el tema de Luxemburgo, ¿no? La inversión de la alcaldesa, ese producto que contrató con un banco de un paraíso fiscal. Sabemos que, bueno, en torno a esto ya hemos hablado también aquí en este programa con el señor Bernal varias veces del producto en sí, bueno, pues de las cuestiones que ustedes han solicitado aclaración y demás. Pero bueno, ahora nos llegan novedades, ¿no? Y es que este asunto no saltó a los medios de comunicación y creen ustedes haber encontrado una explicación, ¿no? Bueno, pues sí que hay alguna explicación al respecto. De hecho, es curioso cómo los grandes medios de comunicación, hablamos del Sur, hablamos de la SER, hablamos de Onda Cero, no se han hecho eco de este tipo de noticias. Además, una noticia importante, porque no deja de ser muy curioso cómo se ha producido todos esos negocios que tiene la señora alcaldesa en relación con paraísos fiscales. Y hablo de paraísos fiscales porque tiene relación con empresas gibraltareñas y tiene relación con empresas de Luxemburgo, que también es otro paraíso fiscal. De hecho, en Luxemburgo solamente hay calles con bancos y poco más, es decir, que no encontramos otro equipamiento distinto al de entidades financieras, y además muy oculto. Y por hacer un pequeño resumen y que todo el mundo se entere, es curioso cómo se produce la venta de una sociedad a una sociedad gibraltareña, de esa sociedad gibraltareña a una sociedad española,
en la que, en todo caso, siempre ha estado la señora alcaldesa relacionado con esas 3 sociedades y al final acaba comprando las participaciones de esas sociedades. ¿Qué ha ocurrido? Que la señora alcaldesa se ha comprado y se ha vendido su terreno, de eso donde está su vivienda, de forma poco ortodoxa a lo largo de distintas sociedades, y entre ellas, una de ellas es radicada en un paraíso fiscal como Gibraltar. Pasa el tiempo y se va a Luxemburgo a pedir un préstamo sobre ese terreno, esa vivienda que tiene la señora alcaldesa, y automáticamente hace una inversión con esa hipoteca en el mismo paraíso fiscal, en el mismo Luxemburgo. Podríamos estar hablando de cantidades pequeñas, podríamos estar hablando de 90.000 euros, podríamos estar hablando de 50.000 euros, pero no, estamos hablando de 3.100.000, estamos hablando del valor de la vivienda es de 4.700.000. Podríamos estar hablando de que esas operaciones pudieran estar hechas en una entidad financiera aquí en Marbella, pero no, se tuvo que ir a Luxemburgo para hacer esas operaciones. Y podríamos estar hablando de que la señora alcaldesa, en su declaración de bienes patrimoniales, habría dicho que efectivamente el valor de esa sociedad que tiene su casa era de 4.700.000, pero no, decidió decir que el valor de esa sociedad que tiene su casa llegaba solamente a 90.000 euros. Y por tanto, sistemáticamente nos va engañando. Estamos acostumbrados a que nos engañen muchas otras cosas, pero entendíamos que en una cuestión tan importante como es la declaración patrimonial de bienes no nos engañara. En este sentido, hacer una puntualización, y es que es un documento público la declaración de bienes patrimoniales y ha falseado la realidad a tenor de los datos. Y por tanto le pedimos a la señora alcaldesa en varias ocasiones que se explicase en el Pleno para que todos los ciudadanos de este municipio, en el Pleno de la corporación, pudieran tener la información de primera mano. Pero la señora alcaldesa no quiso y en ningún caso lo va a hacer, ir al Pleno de la corporación a explicar exactamente por qué en su declaración de bienes aparece 90.000 euros cuando debería de aparecer 4.700.000. Y hilando con la gran pregunta que tú me hacías de por qué los medios de comunicación no se han hecho eco de esta cuestión, pues muy simple, ellos han querido entender que no era ilegal y por tanto no han querido hacerse eco. Yo les voy a decir una cosa, no sé si es legal o no, pero inmoral lo es, sobre todo cuando es un cargo público el que hace este tipo de tejemaneje. Y luego decir que de una mala práctica política, sin lugar a dudas. Decir también que si tenemos en cuenta que este ayuntamiento aporta mucho dinero además de todos los ciudadanos, a estos medios de comunicación, ya empezamos a hilar del por qué estos medios de comunicación han hecho oídos sordos. No entendemos cómo no han querido ni siquiera plantear una sola línea al respecto. Y en este sentido yo quería poner de manifiesto que un buen periodista, un periodista serio y un periodista profesional pone una versión y pone la otra versión, al objeto de que el ciudadano que está leyendo la noticia o escuchando la noticia pueda hacerse una composición del lugar. Los periodistas no son jueces y partes y deberían de informar sobre todo aquello que sale en la actualidad política. Y si de repente tenemos que ceñirnos a ver si es verdad o no es verdad, pues probablemente cuestiones como Bárcena o cuestiones como la Gürtel no hubieran salido, puesto que todavía no hay sentencias firmes al respecto y, por tanto, ningún medio de comunicación se hubiese hecho eco. Por eso lamentamos enormemente esa falta de profesionalidad de los medios, que además entendíamos que podían ser medios potentes y medios independientes, pero a lo tenor de las cifras y de los datos que tenemos, nos da que pensar que entran dentro del juego y de esa intención de que si no se habla de esto no existe, pues que tiene la señora alcaldesa, pues entendemos que es una política equivocada por parte de estos medios de comunicación.
De todas formas, no sé si tú tienes en mente hacer alguna pregunta sobre el nuevo capítulo que hemos tenido esta semana. Sí, de Pablo Moro, pero antes quería hablar de una cuestión, porque la propia alcaldesa, cuando estuvo aquí en esta misma televisión, en M95 Televisión, ella misma reconoció que este tema se había callado después de que ella se reuniera con periodistas, ¿no? Esto es muy... O sea, ella lo dijo muy tranquila y muy normal y, vamos, como una cosa muy lógica, pero no lo es tanto, ¿no? No, además, de hecho, es curioso cómo... Se reunió en particular, ¿no?, con los medios de comunicación, sí. Con algunos, a otros no los llamó. Sí, se reunió, de hecho, con medio a medio, al objeto, pues, de poder conversar y decirle que esos datos no eran ciertos. Y luego, además, tuvo una reunión con los portavoces de la oposición, en la que no fuimos nosotros, y no fuimos porque entendíamos que debía ser el pleno de la corporación donde diese las explicaciones la señora alcaldesa, pero aprovechando de que se reunió con el resto de los grupos, es decir, con OSP, Izquierda Unida y el Partido Andalucista, pues aprovechando esa coyuntura dijo que le había dado toda la información que habían solicitado. Y al menos eso es lo que dijo en el último pleno, y eso no fue cierto. Es decir, no presentó la declaración de la renta, no presentó la liquidación del impuesto de sociedades, tampoco presentó la liquidación del impuesto de patrimonio, que son impuestos que nos van a permitir conocer directamente si realmente ha habido un engaño por parte de la señora alcaldesa a la hora de presentar su declaración de bienes. Está clarísimo. Si yo tengo una declaración de bienes en el que dice que tengo una sociedad por valor de 90.000 euros y luego tengo el impuesto de la renta que me dice que he pagado por 90.000 euros, pero tengo una escritura en propiedad que dice que el valor de esa vivienda son 4.700.000 euros, evidentemente estaremos hablando de un engaño, de un fraude, y estaremos hablando de un delito. No obstante, lo hemos pedido a la Secretaría General del Pleno, hemos pedido que nos faciliten precisamente esa información. Y lo que tenemos muy claro es que si este equipo de gobierno, si Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella, no facilita su declaración de la renta, su liquidación de la declaración de la renta, su liquidación del impuesto de sociedades y su liquidación del impuesto de patrimonio, nos iremos al juzgado. Pero no decimos que nos iremos al juzgado porque sí, sino porque está vulnerando derechos fundamentales de los concejales, y en este caso los concejales de la oposición. Porque la ley de régimen local, la ley de base de régimen local, en su artículo 77.5, en el segundo párrafo, dice expresamente que tendrá que presentarse estas liquidaciones de los impuestos, además de la declaración de bienes patrimoniales. ¿Por qué? Pues porque la declaración de bienes patrimoniales nos sirve a todos los ciudadanos del entorno, es decir, bien sea de Marbella si estamos hablando de un ayuntamiento, de Andalucía si estamos hablando de la Junta de Andalucía, o de toda España si hablamos del Gobierno de la Nación, para que sepamos a ciencia cierta que ningún político se enriquece, insisto, ningún político se enriquece con el dinero público que está gestionando. Y esto es lo que parece que la señora alcaldesa no se entera o no quiere enterarse. Y en esa línea fue las conversaciones que tuvo con el resto de la oposición y con los medios de comunicación de forma particular. Fue a hablar con los medios de comunicación uno a uno, no reunió a todos los medios de comunicación en su conjunto, sino que uno a uno, llorando prácticamente, diciéndole que esto era un ataque contra su marido, contra su familia, que esto era un ataque sin sentido, y la realidad que no es ningún ataque. La realidad es que por circunstancias, por el azar de la vida, aparece en un medio de comunicación que el valor real de la vivienda de la alcaldesa es de 4.700.000 euros, que pidió un préstamo hipotecario en Luxemburgo de 3.100.000, que hizo una inversión de esa cantidad en Luxemburgo y que esos datos no se corresponden con la declaración que ella hizo en junio del 2011, cuando entró en la corporación, cuando tenía la obligación de decir el valor de su vivienda. Debería de haber puesto 4.700.000 en vez de poner 90.000 euros. Y, por tanto, es verdad que tenemos varios capítulos abiertos en torno a este escándalo de la señora alcaldesa.
y que además afectan a otros concejales. Como Pablo Moro, ¿no?, que se dedica a publicar expedientes privados, ¿no?, de gente, expedientes sancionadores privados, ¿no? Sí, sí. Yo, para que todos los ciudadanos que nos están escuchando conozcan qué es lo que estamos hablando, quiero darle una pequeña pincelada sobre la historia. Pues bien, hemos hablado que por cuestiones del azar y de la casualidad sale a los medios de comunicación una información sobre la alcaldesa. Pues bien, es que había habido una presunta estafa por parte de una entidad financiera en Luxemburgo, porque había estafado a cerca de una treintena de ciudadanos a la hora de plantearle un paquete similar al que está haciendo la alcaldesa. Y uno de los abogados que lleva la causa busca los clientes, busca quiénes han sido esas personas que han sido estafadas por parte de esta entidad financiera, y se encuentra que en una situación similar está la señora alcaldesa. Claro, automáticamente ve esa información y se la pasa a un medio de comunicación que es la que se hace eco de la situación real. Y la situación real, la información que tiene este abogado, es que obtuvo un préstamo hipotecario de 3.100.000 la sociedad propiedad de la alcaldesa, y hizo una inversión de 3.100.000. Pues bien, el rencor lo calificaría además también de malas personas, hacen que desde el equipo de gobierno se tomen represalias contra este abogado. Y además utilizan las represalias con una herramienta muy potente, y es la herramienta que es el ayuntamiento. ¿Qué es lo que hacen primero? Primero denuncian a este abogado al Colegio de Abogados por una mala praxis. Después, al hermano de este abogado, que es arquitecto, le ponen una infracción urbanística. Ya aquí entramos en el ámbito del urbanismo y de Pablo Moro. Le ponen una infracción urbanística de 500.000 euros por una promoción que hace un cliente suyo. La infracción que recibe el cliente suyo es de 400.000 euros. ¿En qué cabeza cabe que la infracción, el dinero que tienen que pagar por haber hecho unas obras, sea menor o menor cuantía para el promotor que para el arquitecto que diseña esas obras, cuando el problema había sido de un problema de tiempo a la hora de iniciar las obras pertinentes? Pues bien, no contento con ello, el señor Pablo Moro, que para que todos ustedes lo sepan es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, tiene la feliz idea de colgar en su Twitter el expediente sancionador del hermano del abogado que descubrió de forma casual el patrimonio de la alcaldesa. Y de hecho nos consta de que ha tomado medidas pertinentes al respecto el hermano del abogado y el abogado en sí, y van a ir a los juzgados y veremos a ver en qué queda. Pero lo que sí que es sustancialmente perverso, por llamarlo de alguna forma, es que un concejal delegado de un área saque a la luz pública un expediente sancionador de lo que fuere, al objeto de gastar la imagen de quien fuere, y sobre todo cuando hay un derecho fundamental, que es la protección de datos de cualquier ciudadano de este municipio. Como ustedes comprenderán, ¿cómo se sentirían ustedes si ustedes hacen una reclamación al ayuntamiento y el ayuntamiento saca públicamente sus datos, su dirección, su DNI, su infracción o supuesta infracción, porque todavía, es decir, no se acaba la vía administrativa en el inicio del expediente, y por tanto el hacer público esta cuestión cuando no están en el ámbito público es cuando menos torticero, si no ilegal, y evidentemente vulnera las principales líneas de la Ley de Protección de Datos, y por tanto va a tener muchos problemas el señor Pablo Moro. Pero es que tenemos también a otro concejal también inteligente y brillante, que se le ocurrió retuitear ese tuit que colgó el señor Moro en Twitter, y estamos hablando del señor Cardeña,
que está obsesionado con los medios de comunicación y especialmente aquellos que están dentro de la esfera de las redes sociales, y en esa línea ha vuelto también a vulnerar unos derechos fundamentales como precisamente es el dar a conocer, además por una cuestión mafiosa, dar a conocer lo que es la tramitación de un expediente. Además, la tramitación de un expediente de un particular, insisto, al objeto de dañar la imagen, dañar su negocio, porque ustedes pensarán, ¿quién va a ir a trabajar con este arquitecto si tiene puesta la cruz, en el mejor sentido de la palabra, por parte del ayuntamiento? Van a retrasar lo máximo, lo habido y por haber, cualquier tipo de expediente que se quiera iniciar por parte de este arquitecto, y por tanto a mí como particular no me interesa trabajar con él, y por tanto es una forma de buscarle la ruina a esta familia. Y insisto, hay que ser mala persona, hay que ser torticero, hay que ser mafioso para actuar de esta forma, sobre todo utilizando una administración como es un ayuntamiento para hacer daño a un particular. Y eso es lo que entiende el Partido Popular. El Partido Popular entiende que el ayuntamiento para ello es una herramienta de poder para hacer y deshacer lo que se le antoje. Y eso no es así. El ayuntamiento es una herramienta de poder para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no ir contra determinados ciudadanos que no comparten su forma de hacer las cosas o ayudar precisamente a aquellos amigos que están en su entorno. Por tanto, lamento enormemente la torpeza. De hecho, es así, que retiró automáticamente, al cabo de los 3 días, retiró Pablo Moro y borró el tuit que había colgado en Twitter, porque evidentemente sabía que estaba haciendo algo mal. Claro, una vez que eso saltó a los medios de comunicación, ¿no? Efectivamente. Precisamente al diario.es, donde se destapó también el escándalo de la alcaldesa, ¿no? Salió publicado y él inmediatamente lo retiró, pero no antes. Efectivamente. Por eso entendemos que lo que hizo está mal hecho. Porque si no llega a estar mal hecho, si él tiene todas consigo, hubiese mantenido su tuit y no hubiese borrado ese tuit. Pero no, en el momento en que salen los medios de comunicación, en el momento en que se hace eco un medio independiente, digital, como es el diario.es a nivel nacional, sobre esta actitud y esta irregularidad que comete el señor Pablo Moro, insisto, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, pues retira ese tuit. Y entendemos que si eso es así, es porque estaba haciendo algo que no tenía que hacer. Amén de que no sé yo cómo calificar todas y cada una de las actuaciones que se han llevado a cabo desde el inicio hasta el final de esta historia, que parece ya más la historia interminable que otra cosa. Y además es interminable porque la señora alcaldesa ha sido incapaz de dar las explicaciones pertinentes en el pleno de la corporación, para que todos y cada uno de los miembros de la corporación que estamos en el ayuntamiento, en pleno, podamos hacerle todas las preguntas y todos los ciudadanos conozcan exactamente qué es lo que ha pasado. Y termino diciendo que si la señora alcaldesa no tuviese nada que ocultar, iría directamente al pleno y no vendría a los distintos medios de comunicación llorando, afligida y diciendo que pobrecita ella, que no ha hecho nada, no ha roto un plato, y que lo único que hay que quitarse el sombrero es por la buena actuación que hace la señora alcaldesa y no, por desgracia, por las buenas respuestas a las preguntas que le podríamos hacer desde la oposición en el pleno del ayuntamiento. Pues, señor López, muchísimas gracias. Seguramente de esto seguiremos hablando en futuras ediciones. Gracias a vosotros. Y a ustedes, ya saben, les vemos la semana que viene. Pese a ser Semana Santa, tendremos también programa. Muchísimas gracias por su atención y ya saben, pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter. Muchas gracias.